Vamos ahora con la guía 4.8 Practica lo aprendido, que nos servirá como un repaso para lo que hemos estado analizando en las clases anteriores. En el ejercicio 1 nos pide simplemente completar los cuadros con los números que corresponden. Entonces recuerden ustedes que las divisiones se pueden expresar como fracciones. Es decir, el primer número, el dividendo, va a ir arriba, 9, y el divisor 7 va a ir abajo. Esa es la fracción, 9 séptimos. Luego, en la segunda división, el 8 va arriba, el 5 va abajo, o sea, la división es 8. Entre 5, entonces la fracción va a ser 8 quintos. En el literal C, el 4 va arriba y el 11 va abajo. O sea que la fracción es 4 onceavos. En el literal D nos dan la fracción y nos piden la división. El número de arriba va primero, entonces sería 9 aquí, y después sería 5. 9 entre 5. En el literal A, el de arriba va primero, entonces tendríamos 1 entre 3. Y en el literal F, el de arriba va primero, entonces tendríamos 5 entre 6. Y ahí hemos representado fracciones como divisiones y viceversa. Eso es en cuanto al primer ejercicio. Veamos el segundo. Lo que nos pide simplemente es que expresemos cada uno de los siguientes números naturales como una fracción. Lo cual no cuesta, pues, porque para expresarlos como fracción, si todos son enteros, lo único que usted tiene que hacer es agregarle un 1 en el denominador. Entonces aquí sería 2 sobre 1. La siguiente sería 8 sobre 1. La siguiente sería 16 sobre 1. Y la última sería 13 sobre 1. ¿Mira? Es decir, cuando es un número natural y lo quiere expresar como fracción, lo único que tiene que hacer es agregarle un denominador 1. Y hasta completa la fracción. En el caso del ejercicio 3 pide expresar cada uno de los decimales como una fracción. En su momento ya explicamos cómo hacer eso. Vean, por ejemplo, si yo quiero expresar como fracción el 0.24, entonces abajo siempre va a poner un 1. Y la cantidad de ceros que va a poner depende de la cantidad de cifras que hay después del punto. Como aquí hay dos cifras, entonces yo tengo que poner dos ceros. Y arriba voy a escribir simplemente el 24. Por supuesto que si eso se puede simplificar, hay que simplificarlo. Es indispensable poderlo simplificar. Entonces, si usted simplifica esto, le sacamos mitad, le queda 12. La mitad de 100 es 50. Luego la mitad de 12 es 6. La mitad de 50, 25. Ya no se puede simplificar, entonces al final nos quedó 6 arriba y 25 abajo. Entonces la respuesta es 6/25 avos para el literal A. En cuanto al literal B, 0.8. Igual, vamos a escribir un 1 abajo. Como solo hay una cifra después del punto, solamente va a poner un 0. Y arriba escribe el número 8. Mira. Exactamente el número que está después del punto es el que escribe arriba. Ahora, eso se puede simplificar. Ambos números se pueden dividir entre 2. Mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. Entonces esto se puede expresar como la fracción 4 quintos. Ese era el literal B. Luego, en el literal C, vean que para poderle expresar, abajo hay tres cifras. Entonces al 1 le voy a poner 3 ceros. Quiere decir que el denominador es 1000. Y arriba voy a escribir todo el número que está después del punto. 123. Es decir, que la fracción sería simplemente 123 sobre 1000, porque no se puede simplificar. Por último, como ya les habíamos explicado en su momento en clases, cuando antes del punto el número no es 0, entonces el número que está ahí lo vamos a escribir en grande, porque esa va a ser la cantidad de enteros. Mira, hay 5 enteros. Luego, después del punto, ¿cuántas cifras hay? Hay una, entonces solo le va a poner un 0, mire. Va a ser entre 10 y arriba va a poner el 7. ¿Va? 5 enteros, 7 décimos. Esa es la respuesta para el literal D. En el ejercicio número 4 pide escribir las siguientes fracciones como un número decimal. Entonces, para eso simplemente hay que ir haciendo las divisiones. Por ejemplo, 1 entre 2, dividimos 1 entre 2. Como el primer número es más pequeño, entonces agregamos 0 punto aquí. Siempre que el dividendo sea menor que el divisor, le va a poner 0 punto y agrega un 0 al dividendo para poder efectuar la división. ¿Cuánto es 10 entre 2? 5, porque 5 por 2 da 10. Al hacer la resta nos queda residuo 0. Quiere decir que el número que corresponde a un medio es 0.5. Esa es la respuesta del A. En el literal B tendríamos que dividir 4 entre 5. De manera similar, como el 4 es menor, ponemos 0 punto, pero tenemos que agregar un 0 al dividendo para poderlo efectuar. ¿Cuánto es 40 entre 5? ¿Qué número multiplicado por 5 da 40? El 8.
8 por 5 da 40. Al hacer la resta, 40 menos 40, el residuo es 0. Quiere decir que el decimal que corresponde a 4 quintos es el número 0.8. Ahora vamos con 3 décimos. Tendríamos que dividir el 3 entre el 10. Como el 3 es más pequeño, agregamos 0 punto, pero también tenemos que agregar un 0 al dividendo. Ahora dividimos 30 entre 10. Sería 3, ¿va? Porque 3 por 10 da 30. Al hacer la resta, 30 menos 30 nos da residuo 0. Quiere decir que aquí sería 0.3. La respuesta. Por último, en el literal D tenemos 3 enteros, 1 medio. ¿Cómo podemos expresar ese número? Está fácil, ya sabemos que son 3 enteros, entonces va a ser la respuesta 3 punto. Ahora, el 1 medio, ¿cómo se representa? Al principio vimos que 1 medio es 0.5. Es decir, que aquí después del punto hay un 5, entonces el número correcto sería 3.5, el que corresponde a 3 enteros y 1 medio. Miren. Luego, en el problema número 5, piden cerrar la fila donde los números están ordenados de menor a mayor, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces vamos a ir analizando número a número para ver si se cumple. Por ejemplo, tenemos el número 1.4. El 1.4, ¿cómo se escribe? Como hay un entero, antes del punto hay un 1, ese 1 lo ponemos en grande. El 4 va arriba. Y ponemos 10 porque solamente hay una cifra después del punto, por eso solo ponemos un 0. Entonces ahí tendríamos un entero y 4 décimos. Aquí dice que tiene que estar ordenado de menor a mayor. Este es el primer número. Este es el segundo. Si usted los compara, el primer número es más grande. Porque un entero 4 décimos, si aquí tiene 4 décimos y aquí tiene 1, entonces este número es mayor. Como un entero 4 décimos es mayor, entonces el primero no está ordenado de menor a mayor. Porque para que esté ordenado de menor a mayor, el primero tiene que ser más pequeño. E ir creciendo hasta llegar al más grande. Y no fue cierto. Aquí el primer número era más grande que el segundo. En el caso del ejercicio 5, aquí podríamos hacer una comparación. Por ejemplo, aquí 0.6. Luego aquí tendríamos 0.6. ¿Cómo se escribe en decimal? En fracción. Abajo denominador 10 serían 6 décimos. 6 décimos, porque solo hay una cifra después del punto, ¿verdad? Luego, la siguiente, 7 décimos, entonces 6 décimos, 7 décimos. Este es más grande, vamos bien. De ahí vamos con 3 quintos, que serían 3 enteros y 5 décimos. Este número es más grande que los anteriores, porque los anteriores eran menos de una unidad. Entonces vamos bien. En el siguiente tendríamos 3 enteros y 8 décimos. Entonces este 3 enteros y 8 décimos es mayor que los de atrás. Entonces vamos bien. Este tiene 5 enteros, entonces es más grande que los de atrás. Este 6 enteros, entonces es más grande que los de atrás. Entonces vemos que la segunda fila sí está ordenada. Sí está ordenada como el problema lo plantea, ¿verdad? Está ordenado de menor a mayor. Entonces nos piden cerrar toda la fila. Aquí la encerramos, ¿verdad? Porque esa es la respuesta. Veamos la última si cumple. Vamos comparando un quinto. ¿Cómo se escribe el 0.5? En decimal, en fracción, perdón, ya sabemos que es un medio. Un quinto es más chiquito que un medio, vamos bien. Aquí hay un entero y 3 décimos. Este un entero 3 décimos es mayor que los anteriores, porque los anteriores ni siquiera llegaban a un entero. Después tenemos el 1.6. Bueno, el 1.6 es un entero y 6 décimos. Como aquí hay 6 décimos, este es mayor que el anterior y que los demás, miren. Ese es mayor que todos los de atrás. Como aquí hay 2 enteros, ese es mayor que los de atrás. Como aquí hay 5 enteros, ese es mayor que los de atrás. Quiere decir que la última también cumple. Entonces, en la respuesta, para expresarlo sería esto, miren. Tendríamos que encerrar la segunda y la tercera fila, porque ambas cumplen. Ahí está. Solo la primera no. Eso era el ejercicio número 5. En el caso del ejercicio número 6, dice que Marta tiene 7 metros de lazo y los cortará en 5 trozos iguales. ¿Cuánto medirá cada trozo? Bueno, para saberlo tendríamos que dividir 7 entre 5. Pero como 7 entre 5 no se puede, lo pudiéramos dejar así.
lo pudiéramos dejar como 7 quintos, o para expresarlo en número mixto sí tendríamos que hacer la división, ¿verdad? 7 entre 5 cabe una vez, 1 por 5, 5, al hacer la resta 7 menos 5 nos queda 2. Entonces esto se puede escribir como un entero y 2 quintos. Eso es lo que medirá cada trozo. En el caso del ejercicio B, Julia reparte 9 litros de jugo a 11 niños equitativamente. ¿Cuántos litros de jugo le tocarán a cada uno? Tiene que dividir 9 entre los 11 niños. Como no se puede hacer la división, así lo dejamos 9 entre 11 y es una fracción propia porque el de arriba es más pequeño que el de abajo, así que no necesitamos hacer nada más. En el caso del literal C, Carlos bebe 2.8 litros de agua y su hermana 2 enteros 3 quintos. ¿Quién bebió más agua? ¿Quién bebió más agua de los dos? Bueno, hagamos una comparación. Tendríamos que expresar los dos números de la misma forma. Entonces voy a expresar el 2.8, que es lo que bebió Carlos, como número mixto. Entonces, como es 2.8, son 2 enteros, el 8 va arriba, y son décimos porque solo es una cifra decimal. Eso se puede simplificar, ¿verdad? Sería 2 enteros, arriba la mitad de 8 es 4, y la mitad de 10 es 5. 2 enteros, 4 quintos. Esto es Carlos, y su hermana 2 enteros, 3 quintos. Como aquí hay 4 quintos y aquí hay 3 quintos, entonces este número es el mayor. ¿Y ese número de dónde lo sacamos? De Carlos, lo cual implica que, según la pregunta, ¿quién bebió más agua? Pues quien bebió más agua es Carlos. En el literal D dice el problema que se tiene un lazo verde de 28 metros de largo y uno azul de 7 metros de largo. ¿Cuántas veces es la longitud del azul con respecto al lazo verde? Entonces tendríamos que dividir 28 entre 7. ¿Cuánto es 28 entre 7? Es 4.000. Porque 4 por 7 da 28. Hacemos la resta, 28 menos 28, 0. Cabe exactamente 4 veces. Esa es la respuesta del D. Por último, en el E, se tienen 6 litros de jugo y 8 litros de agua. ¿Cuántas veces es la cantidad de jugo en comparación a la cantidad de agua? Tendríamos que dividir 8 entre 6, lo cual se puede simplificar. Sacamos mitad de cada número. Mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3. Vamos a dividir 4 entre 3 para pasarlo al número mixto. Cabe una vez, 1 por 3, 3. A 4 le quito 3, me quedan 1. Entonces aquí sería, la cantidad de enteros es esta. Un entero. Arriba va este número y abajo va este. Tendríamos un entero y un tercio. Veces. Esa sería la respuesta en el literal E. Es todo.